aceleración. Entonces, en sumatoria de fuerzas tenemos pues estas dos, ¿no? La de la cara anterior menos la de la cara posterior. Se observan aquí, multiplicamos P por de Y de Z y P por de Y de Z tienen signo contrario, por lo tanto, estos cuatro términos de aquí se eliminan. Nos queda la suma de menos de P de X medio, menos de P de X medio. Menos un medio nos da menos 1. ¿Sí? Entonces nos queda menos 1 por de P de X. Entonces aquí sale un dx de la derivada por el área, entonces dx por el área, que es de y de x, me da volumen. Este factor es común, también lo factorizamos aquí, nos queda volumen de x de y de z. Ya tenemos planteada la ecuación para el eje x. La masa, pues, la podemos dar en función de la densidad del volumen. Recuerden que la definición de densidad, masa sobre volumen, despejamos masa, nos quedaría densidad por volumen. Y la densidad por volumen, pues aquí densidad por el volumen que es de x de y de z. Entonces, reemplazamos la aceleración por este valor. Perdón, la masa por este valor. Nos queda la aceleración. Como la aceleración es en x, en el eje x, pues la dejamos en esta dirección. Entonces quedaría masa por la aceleración en x igual a este término por la aceleración en x. Podemos repetir exactamente el mismo procedimiento para los otros ejes, el y y el z, y nos da estas expresiones, ¿no? Que son idénticas, pues en su respectivo eje. Y en z lo que hacemos es que le sumamos a esta ecuación, perdón, en z le restamos peso W, peso específico por volumen o densidad por volumen. Hay tres fuerzas, aquí hay dos fuerzas para los ejes X y Y, para Z habrá tres fuerzas. Entonces, para el eje Z nos queda de esta manera. ¿Sí? Actualizamos la masa, nos quedaría AZ más la gravedad. Introducimos la masa, como decía, de X y Z por AZ más la gravedad. Se dan cuenta que aquí podemos eliminar este volumen, ¿no? De X, de Y, de Z está en todos lados, está en ambos lados de la ecuación, de cada una de las ecuaciones, y lo podemos eliminar. Y se nos simplifica pues la ecuación a estas tres ecuaciones, ¿no? Eliminando el volumen. Entonces tenemos que derivada parcial de la presión con respecto a X es menos densidad por aceleración en X. Derivada parcial de la presión con respecto a Y es menos densidad por aceleración en Y. Derivada parcial con respecto a Z es menos densidad por Z más gravedad. Entonces, estas eran las incógnitas que nos faltaban, y ya tenemos unas expresiones para establecer la derivada total de la función. Entonces, reemplazamos estos tres términos en la ecuación que vimos anterior de la derivada parcial y nos queda una ecuación como esta. Derivada de la presión a la suma pues de estos términos. Entonces, esta es una derivada parcial total, pues que la podemos integrar para encontrar pues las presiones en un punto que nos interese. Vamos a solucionar esta ecuación. Esta ecuación está deducida para un fluido acelerado, ¿no? O sea que
aceleración en X, Y, Z. Como nuestro fluido inicial que vamos a estudiar es fluido en reposo, por lo tanto, aceleración en X y aceleración en Y y aceleración en Z es cero. Entonces van estos términos y simplemente nos queda que la derivada parcial total es igual a la densidad, a menos la densidad por gravedad por dz. Pero densidad por gravedad es peso específico, entonces nos queda peso específico por la variación en z. De hecho, el diferencial de presión nos queda peso específico menos peso específico por la derivada o por el diferencial de z. Que lo que hacemos aquí, igualamos 0, 0, despejamos y encontramos que estas dos ecuaciones que se dan de estas dos maneras, y ya encontramos una ecuación general de derivada o del cambio de la presión con respecto al eje Z. Entonces, es una derivada parcial, pues que hay que solucionarla, ¿no? La integramos, podemos encontrar la presión. Entonces, la vamos a solucionar para dos casos aplicados en líquidos, en fluidos de reposo, que son para líquidos y gases. Con la solución para un líquido, bueno, aquí no está el desarrollo, pero la solución para un líquido, pues integramos de P, nos da P, y si integramos de Z, nos da Z. Como es una integral indefinida, sumamos C. Entonces, la solución de la anterior ecuación nos queda P igual a menos gamma por Z más C. Es una constante de integración. Ahora sí viene aquí digamos, un truco, un cambio de sistema o del plano de referencia para hallar C. Entonces, la idea es que si tenemos un depósito, cual está pues lleno de un fluido en reposo. Entonces, inicialmente, esta ecuación está medida por el eje Z, digamos, hacia arriba. Entonces, tenemos un eje Z. Entonces, esta ecuación nos indica que al aumentar Z, la presión se vuelve más pequeña. ¿Sí? Entonces, si aumentamos Z en el fluido, se llega a un punto en que la presión del fluido ya es cero, cuando llega a la superficie. Sobre este tanque también actúa lo que se llama la presión atmosférica. Entonces, sobre esta superficie actúa sobre esta superficie actúa el contacto con el aire, ¿sí? Que por encima de la superficie pues es la atmósfera. Entonces a esto lo vamos a denominar presión atmosférica. Presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa en un punto que está dentro del fluido? Pues soportará la presión que tiene
por encima de los dos fluidos, del líquido, que sería el líquido de reposo, más la presión del fluido de aire que está por encima de la superficie. Para encontrar esta variable C, lo que hacemos es cambiamos de nivel o de dato o de plano de referencia. Entonces, es común en estos casos es evaluar la presión no desde un Z, digamos, que está ascendiendo, sino evaluamos la profundidad desde la superficie hacia abajo. Entonces, no decimos 5 metros desde el fondo, sino decimos tantos metros desde la superficie. Entonces evaluamos la profundidad desde la superficie. Entonces, a esto le vamos a llamar H. Entonces, H tiene una dirección negativa al eje Z. Entonces, como estamos desde la parte superior o inferior en dirección negativa del Z, nos da menos H. Por lo tanto, reemplazamos este Z que aparece acá, lo reemplazamos por H, desde medio de la vertical, pero como en dirección contraria nos da menos H. Entonces, eliminamos este negativo que aparece aquí. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación. Gamma por H. Para hallar la constante C, entonces partimos de la condición de frontera, que se llama. Entonces, decimos que para H, para HZ, para H0, perdón, para H0, decimos que la presión vale presión atmosférica. Entonces reemplazamos aquí presión igual a presión atmosférica para un H igual a 0. Entonces el C nos convierte en presión atmosférica. Ya tenemos que C, según esta ecuación es presión atmosférica, la reemplazamos en la misma ecuación y nos produce la ecuación completa. Sería presión en un fluido en reposo a la cual esté más la presión atmosférica. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicar esta ecuación. Dice, si se tiene un conducto con flujo a presión, el cual conduce aceite,
como se muestra en la figura 4.2, determinar a qué altura en pies de columna de aceite subiría por el piezómetro colocado en la pared del tubo. Un piezómetro, no hemos mirado esa parte, pero un piezómetro simplemente es una manguera colocada en un recipiente el cual nos mide la presión. Y si en el mismo punto PSUA se mide una presión de 14,7 psi, ahí está la figura, con gravedad específica del aceite de 0,8, vamos a despreciar la presión atmosférica sobre la sección abierta del piezómetro, sobre esta parte. Está abierto a la atmósfera y vamos a despreciar por la presión atmosférica. Entonces nos piden es cuál sería la altura a la cual asciende el aceite por el piezómetro o por el pequeño tubo. En una tubería que está a presión, si ustedes la perforan, pues sale el agua con un chorro pues hacia la atmósfera. Si le colocamos una pequeña manguera, entonces el agua o cualquier fluido, o cualquier líquido, pues asciende por la manguera. Entonces, digamos que nuestro fluido pues asciende hasta una altura H. Entonces dan esta presión suave, 14,7 psi, la perforamos y el aceite pues asciende por la manguera. Esto es como cuando ustedes perforan la red de acueducto, ¿no? La red de acueducto de la tubería pues está presurizada, una ciudad está presurizada, de una comunidad se mantiene presurizada. Si ustedes la perforan, toda la presión que está dentro del tubo, esa misma presión, pues ustedes la perforan, le colocan una pequeña manguera, entonces sube automáticamente. Es una manera de medir la presión. Lo que para presiones muy altas, pues no se puede usar el método, ya que pues eso daría alturas grandísimas, ¿no? 30, 50, hasta 60 metros. Y no podríamos pues, tomar esa lectura, pero para presiones bajas, por ejemplo, hasta 2 metros, uno hace esta perforación y hasta donde sube y esa sería la presión. Entonces, la relación de la presión con la altura de presión H es el peso específico. Entonces, simplemente, como dice que no tengamos en cuenta la presión atmosférica, la hacemos 0 aquí y despejamos H. H será igual a la presión sobre el peso específico. La relación es una de las más importantes de la estática de los fluidos. Entonces, H es una presión sobre el gama de aceite, que es lo que se conoce como altura o columna de altura del líquido. En este caso es columna de altura de aceite. Esa agua será columna de altura de agua. Y se mide en longitud. Entonces convertimos una presión prácticamente en una altura o en una longitud. Entonces dice metros de columna de agua, metros de columna de aceite, pies de columna de agua, pulgadas de columna de agua, bueno, yo digo que sé. Entonces, simplemente despejamos H igual a presión a gama aceite, reemplazamos los valores. Aquí como nos dan es densidad relativa, nos dan densidad relativa o gravedad específica de 0,8, entonces recuerden que para allá el peso específico es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Aquí lo vamos a trabajar en unidades del sistema inglés, porque los datos pues, nos dan en el sistema inglés. Entonces, este valor pues ya seguramente se lo saben, que 62,4 libras pie cúbico es el peso específico del agua a 4 grados centígrados en el sistema inglés. El 0,8 nos da el peso específico del aceite en libras pie cúbico. Entonces dividimos 14,7 psi. Que ten en cuenta las unidades, ¿no? Aquí. Esta ecuación.
Entonces, las unidades es importante tenerlas en cuenta, si no puede dar un valor erróneo. Tenemos que H es igual a P, digamos. Pero esto está en 14, es 14 PSI. Un PSI recuerden que es una libra sobre pulgada cuadrada. Una libra sobre pulgada cuadrada. Aquí 62,4 libras pie cúbico. Entonces, ustedes no pueden hacer esta operación aquí directamente porque no está mal. Hay que convertir 14 libras pulgada cuadrada en libras pie cuadrado. Entonces, está 14 libras. Está 14, sí, ¿no? 14,7. 14,7. Entonces, esta libra pulgada cuadrada la convertimos en pies. Eso nos da que un pie tiene 12 pulgadas. Ahí ya pueden hacer en su calculadora. ¿De cuánto les dio? Van verificando, por favor. Entonces aquí colocamos este valor, ¿no? 14 libras sobre pie, perdón, sobre pulgada. Y viene de inch. Inch en inglés es pulgada, ¿no? Por eso en los libros aparece como yen. Entonces esto es igual a una pulgada, es 1 sobre 12 pies. Una pulgada es igual a 1 dividido 12 pies. Así se hace la conversión. Eso nos daría pero si está abajo sería arriba. Pasamos por 12. Es como tener 14,7 libras por 12 pies. Da 176, perdón, 12 al cuadrado. 2116 8 libras pie cuadrado. Ahora sí podemos pasarlo en la ecuación. Entonces, en vez de 14 colocamos
este valor. Sobre el peso específico, y 62.4. Creo que ahí le falta un por 0,8. Ah, es por 0,8. Esto va, es aquí, ¿no? Sí, profe, digo. 0,8. 0,8. Y acá es 0.8. Listo, entonces son ese valor sobre 0.8, eso nos da 42. 42.4. ¿Qué unidades? Pues libras se eliminan, entonces de libras se va. Entonces tachado. ¿Sí? Pues no queda. No quiere dar. Esta libra se va con esta libra. Nos queda este pie cúbico pasa arriba, el pie cuadrado pasa abajo, nos queda pie cúbico sobre pie cuadrado, nos va el cuadrado y nos queda en pie. Y esa sería, digamos, la solución del ejercicio. Y nos da 42.4 pies. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un tubo con una presión de 14,7 psi medida. En este punto la perforamos, le colocamos una manguera, por esa manguera el aceite ascenderá hasta una altura de 42,4 pies. Y convertidos a metros, pues eso es 12.9 metros. De esa forma podemos relacionar esta ecuación simple para solucionar problemas de presión en fluidos en reposo. Entonces aprenderás en presión igual a gamma por H. Presión igual a gamma por H. Ya se pide la atmósfera, pues se la suma, no solamente este. Aquí es similar como si tuviéramos un tanque, ¿no? Desde pequeña manguera lo hacemos como un tanque y colocamos este punto peso A dentro del tanque, resulta que es de la superficie del líquido hasta el punto hay un H y experimenta una presión, por lo tanto experimenta 48 pies, 4 pies, 42 pies de presión de aceite en ese punto. Bueno, esta ecuación, por la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, pues la podemos solucionar también para gas. El problema del gas es que, o para gases, el problema del gas es que el peso específico, como se considera que el gas es un fluido compresible, el peso específico depende de la presión. Por lo tanto, tenemos que encontrar unas expresiones para evaluar el peso específico en función de la presión, porque aquí se altera la ecuación. Entonces, varía de la presión, pues la derivada de la presión pues se ve afectada por el término de presión del peso específico. Para ello vamos a mirar unos términos, primero, unos conceptos que están relacionados con los gases. Para los gases, por la relación de algunas variables en los gases, se hace por medio
la ecuación que se llama la ecuación de estado de los gases, o ley de los gases ideales, que relaciona la densidad, la presión y la temperatura. Recuerden que si no conoce densidad por gravedad, pues es peso. Esa ecuación se ha planteado para los gases, por ejemplo, para temperaturas mayores a menos 50 grados o 58 grados Fahrenheit, menos 50 grados centígrados, 58 grados Fahrenheit, presiones después, los valores de presión no muy alta. La ecuación de estado de los gases es esta, ¿sí? Relaciona una presión por algo que se llama el volumen específico, que depende de la densidad, por la constante del gas y la temperatura. Entonces, pues vamos a mirar cómo usamos esta ecuación. Entonces, como les decía, esta ecuación se usa pues, para encontrar la relación entre la presión y el peso específico. El volumen específico que aparece aquí es 1 sobre la densidad. Y el R es la constante de los gases. Cada gas tiene un R, y eso lo calculamos con esta expresión que es RU sobre M. Y RU es la constante universal de los gases, que es un valor pues ya definido, dado como 8.314 julios sobre julio, o por cada kilogramo mol Kelvin. ¿Sí? O sea, julio por cada kilogramo mol Kelvin. O 49.710 pies libras fuerza por cada mol grado Redi en el sistema inglés. Entonces, kg mol se denomina kilogramo mol. Y M es la masa molar. Entonces, la masa molar pues, es un valor que tiene cada elemento de la tabla periódica. Incluso está en la tabla periódica. La masa molar. Usted la puede obtener de algunas tablas. Por ejemplo, para el aire es 28,97 kilogramos por cada kilogramo mol, o 28,97 joules por cada mol. Si hacemos esta relación para el aire, encontramos que el R es 286,98 julios por cada kilogramo Kelvin. Lo mismo, este valor en unidades del sistema inglés. Esto nos sirve para, por ejemplo, calcular la presión que existe en un tanque que almacena algún gas, conociendo pues la temperatura y la masa molar del gas. Entonces, para usar esa ecuación vamos a plantear el siguiente ejemplo, que es un tanque, dice, de volumen 0.2 metros cúbicos, contiene 0.5 kilogramos de nitrógeno, donde la masa molar es 28 kilogramos por kilogramo mol, a una temperatura de 20 grados centígrados. Nos piden calcular la presión del gas de nitrógeno dentro del tanque. Entonces, partimos del hecho que tenemos un tanque y ya me genera pues, una presión. Genera presiones, digamos, en las partes del recipiente. Esta presión la podemos calcular pues, con los datos que nos dan. Entonces, para usar la ecuación necesitamos calcular la densidad. Nos dice que hay 2 metros cúbicos con 0.2 metros cúbicos contienen 0.5 kilogramos. Entonces, recuerden que la densidad es pues la masa sobre volumen. Con la densidad del gas es 0.5 sobre 0.2, nos da 2,5 kilogramos de líquido.
necesitamos el volumen específico, pues que es 1 sobre la densidad, que es 1 sobre 2,5, nos da 0.4. Y calculamos el R. Sería 8.314 julios sobre kilogramo mol Kelvin, y veo la masa molar, que es 28 kilogramos por kilogramos mol. Como este kilogramos mol está en el numerador y denominador, pues se eliminan. Lo eliminamos y nos queda julios kilogramos Kelvin. Ya nos queda 296,9885 julios sobre kilogramos Kelvin. Sería este valor. Listo, ahora sí ya tenemos todos los valores, usamos o despejamos la presión. La presión será igual a RT sobre peso específico, o perdón, volumen específico, o presión será igual a RT por densidad, ¿no? Entonces, multiplicamos, hacemos RT por la densidad del gas, de 296,9285 julios, kilogramos Kelvin, R, temperatura. Entonces hay que tener en cuenta la temperatura que en esta ley de los gases, la temperatura siempre es en escala absoluta o en Kelvin. Entonces, para transformar grados centígrados a Kelvin, se le suma 273,15. Es la conversión. Entonces, son 273,15 más 20 nos da 293,15 Kelvin. Y la densidad del gas, pues la que acabamos de calcular, que es 2,5 kilogramos metro cúbico. Este kilogramos se nos va con el kilogramo de la densidad. Nos quedaría julio. Y se nos van los Kelvin. También Kelvin se nos van con esto. Que este está multiplicando y este está dividiendo. Y nos queda julio metro cúbico. Entonces nos queda este valor, 217,611,5 julios metro cúbico. Pues alguien dirá, julio metro cúbico es, ¿qué unidad es esa? Eso no parece conocida, pero un julio es igual a un newton sobre metro cuadrado. Perdón, un julio es igual a un newton por metro. Si reemplazamos este julio en vez de, esta J en vez de, me he hecho por el newtons metro, entonces queda newtons metro sobre metro cúbico. Se nos va un metro y nos queda newtons metro cuadrado, que ya es una unidad de presión, ¿sí? Entonces, este julio metros cúbico también es una unidad de presión, que se demuestra que es newtons metro cuadrado, y newtons metro cuadrado es un pascal. Del pascal, pues, es la unidad de la presión en el sistema internacional. De esta manera podemos relacionar estos valores de presión, densidad, constante del gas y temperatura. Esta ecuación podríamos relacionar el peso específico. Multiplicamos la densidad, la damos en función del peso específico, nos aparece un término de gravedad. Bueno, por eso lo veremos más adelante. Esta ecuación se puede combinar según los procesos térmicos. Pues existen procesos térmicos en los gases que los vamos a mirar. Un proceso es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico, iso pues es igual, ¿no? Térmico se refiere a temperatura, isotérmico significa igual temperatura. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso en el que la temperatura no cambia, pues a medida que transcurre ese proceso. Solo cambia la presión y el volumen.
Por lo tanto, para el proceso isotérmico es válido esta expresión, que la presión inicial por volumen inicial pues, del proceso, una vez que inicia el proceso, llega a presión final por volumen final. Esta igualdad debe cumplirse en un proceso isotérmico. El proceso isobárico, iso pues es igual, la palabra bárico significa está relacionada con la presión, es decir, igual presión. O sea, aquí el isobárico es un proceso en el cual la presión se mantiene constante y varía volumen y temperatura. Y se ha encontrado pues que debe conservarse o cumplirse esta ecuación. Volumen inicial sobre temperatura inicial y igual a volumen final sobre temperatura final. Está el proceso isócoro. Iso, pues, igual, coro, se relaciona con el volumen. Isócoro es igual al volumen. O isovolumétrico o isométrico. Aquí el volumen es el que permanece constante en el proceso y cambia la presión y la temperatura. La presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Y último proceso es el proceso que se conoce como adiabático. Pues cuando se habla de un proceso adiabático, quiere decir que no hay intercambio de calor o que el gas no absorbe calor. Entonces no hay intercambio de calor en el proceso. Notamos calor por Q sub L. La derivada de Q sub L debe ser cero durante el proceso. Debe cumplirse esta relación, que presión inicial sobre la densidad del fluido elevado a un exponente K debe ser una constante. Y K es lo que se conoce como exponente adiabático. El exponente adiabático, pues, ya se ha encontrado para algunos gases, por ejemplo, para el aire, se ha encontrado que es 1,4. Así habrá exponente adiabático pues, para otros. Bueno, nos falta el isoentrópico. Es un proceso adiabático, define como un proceso adiabático, pero reversible. O sea, que reversible es que y cumple estas dos relaciones. Que temperatura final sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre presión inicial elevado a una relación del exponente adiabático K-1 sobre K. Y presión inicial por volumen inicial elevado a la K es igual a presión final por volumen final elevado a este exponente adiabático. Estos procesos pues sirven para solucionar la ecuación diferencial de presión. Pues en cada uno de estos se puede solucionar y nos da pues, una expresión diferente. Vamos a hacer un ejemplo aquí para mirar esta situación. Entonces se tiene aire sometido a una fuerza de compresión dentro de un recipiente, calcular la presión final y la temperatura final. Entonces tenemos un recipiente con un gas sometido a las condiciones iniciales, luego se pasa a unas condiciones finales y preguntan la presión final y temperatura final del proceso. Entonces nos dan presión inicial 3 kP centímetro cuadrado, temperatura inicial 20 grados centígrados, volumen inicial 0.4 centímetros, volumen final 0.07, el exponente adiabático que es 1,4. Nos dice que hay que solucionarlo para proceso isotérmico e isentrópico. Entonces aquí estaría el esquema de la condición inicial, es como un émbolo que empuja un gas con una fuerza inicial, luego se le aplica una fuerza final al émbolo y las condiciones me cambian. Cambia el volumen, cambia la densidad, perdón, la presión y cambia la temperatura. Y obviamente, pues la densidad. Entonces, para
para proceso isotérmico es este. Entonces nos preguntan en la presión final. Como es isotérmico, pues la temperatura final pues, es la misma que la inicial, que no va a cambiar. Y aquí simplemente despejamos la presión final y los demás valores nos los da el problema. Entonces, presión final será igual a presión final por volumen inicial sobre volumen final. Entonces, desplazamos los valores del problema, 3 kp centímetro cuadrado por 0.4 centímetros cúbicos dividido por 0.7 centímetros cúbicos. ¿Qué sería la presión en el proceso al final del proceso de 17, 14, 29 kp centímetro cuadrado? Después el kp es kilopoldios, ¿no? Es el mismo kilogramos fuerza que habíamos decidido llamarlo kp para que no haya confusión. Y para el proceso isotrópico, pues podemos despejar de aquí presión final, pero no conocemos la temperatura final, que es lo que nos preguntan. Pero podemos usar esta otra ecuación, que aquí sí podemos encontrar la presión final. Y la presión final la despejamos de aquí porque estos valores no los damos. Es lo que hacemos aquí, presión final igual a presión inicial por volumen inicial sobre volumen final elevado al exponente adiabático. Sería 3 kp centímetro cuadrado por 4 centímetros cúbicos dividido por 0,6 centímetros elevado a la 1,4. Eso nos genera 34.4245 kp centímetro cuadrado. Ahora sí, como ya conocemos de esta expresión la presión final, podemos despejar temperatura final. Entonces, temperatura final será igual a temperatura inicial por presión final dividido presión inicial elevado al inverso, aquí, ¿no? K menos 1 por el K. Cuando está la temperatura hay que tener en cuenta que en estos procesos se trabaja con temperaturas altas, ¿no? Entonces, esta temperatura será la temperatura en Kelvin, sería 20 más 273. Sería lo único que hay que tener en cuenta aquí digamos, de diferente, ¿no? Eso me da 586.67. Ok, la solución del problema, analizamos las ecuaciones y ahí digamos la posible solución. Vamos a hacer esta solución para el aire, que es un gas, para el aire en la atmósfera. Entonces vamos a encontrar la presión para diferentes alturas en la atmósfera. Por ejemplo, la presión de referencia o presión atmosférica estándar se mide a nivel del mar y a una temperatura de 15 grados centígrados. La primera clase habíamos mirado, pues la clase de los sistemas de unidades y valores, es bueno memorizarse, porque este tema de presión de la asignatura nos permite convertir presiones en diferentes sistemas de unidades. Es bueno aprenderse o memorizarse. La presión atmosférica está aquí en varias unidades, en diferentes sistemas de unidades. Entonces, está viendo que esta presión atmosférica pues vale, tiene sus valores en el sistema de unidades.
pues podemos convertir unidades fácilmente. O sea que ahí, por ejemplo, está en kilopascal centímetro cuadrado, que es una unidad de presión, pero también está en metros de columna de agua. Este metros de columna de agua, pues es la altura H que relaciona la presión y el peso específico. Lo mismo milímetros de mercurio, pulgadas de agua o pulgadas de mercurio, pies de agua, bueno, las demás. Entonces vamos a mirar cómo podemos encontrar una expresión para el cálculo de la presión en la atmósfera. Resulta que la presión, como he dicho, resulta que la atmósfera, vamos a mirar esta figura, la atmósfera hasta que ya se pierde en el espacio, se ha clasificado para su estudio en unas capas. La primera capa que está junto a la Tierra se llama troposfera, la segunda estratosfera, mesósfera, ionosfera, mesósfera, y la superior pues ya es la exósfera. Entonces, aquí al menos en la troposfera, pues tiene la temperatura, tiene una variación lineal, ¿sí? De hecho es una línea recta. Y la presión pues tiene una curva que aún no conocemos en qué forma pues matemáticamente varía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? A partir de esta presión, esta temperatura, podemos relacionarla con esta presión, encontrar una expresión para ello. Entonces, para esto, definimos que la temperatura pues, no es constante. De hecho, esta ecuación representa la ecuación de esta línea recta que se ve acá, aquí en la troposfera. Es una temperatura inicial menos alfa por z, de z a la altura, y alfa se conoce como tasa de lapso y prácticamente es la pendiente de la variación de la temperatura con la altura. Y es 0.065 kelvins por cada metro, o 0.0357 grados Römhild por cada pie. Entonces, es como cuánto sube en proporción de la altura, por unidad, digamos, de altura. Sube esta cantidad de kelvins por metro. Entonces, con esa idea podemos ir relacionando los valores. Entonces, en la ecuación diferencial de presión, podemos reemplazar la ecuación del estado de los gases. Entonces, la ecuación de estado de los gases, pues de aquí despejamos la densidad, por ejemplo, o el peso específico, y lo reemplazamos en la ecuación diferencial de presión. Presión RT es la densidad, pero si lo multiplicamos por gravedades nos da peso específico. Simplemente. Entonces se dan cuenta que aquí introducimos una variable de presión en la ecuación diferencial. Como la temperatura por el otro lado también varía con Z, pues la introducimos. Será temperatura inicial menos gamma por Z. Por lo tanto, nos queda una integral entre P sub 0 y P entre 0 y Z. O entre un nivel conocido y Z. Porque Z. Con la integral recuerden, de 1 sobre X, es logaritmo de X. Lo mismo la integral de 1 de Z sería logaritmo de Z, pero aquí como está afectado por estos valores, Z, podemos hacer una sustitución, dar X igual a tau sub 0 menos alfa Z, que sería el método de sustitución, ¿no? El método de integración de sustitución.
Así derivamos x, y nos queda que es, de hecho, derivamos esta función, x igual a tau 0 menos alfa z, y nos queda que es dz igual a dx sobre menos alfa. Nos queda menos alfa por dz igual a dx. Despejamos dz y lo reemplazamos aquí. Hacemos la integral y obtenemos este tipo de solución. Aquí aprovechamos la propiedad de los logaritmos, que el logaritmo de presión menos logaritmo de P menos logaritmo de P sub 0, pues es la relación del logaritmo de la relación de las dos presiones. Lo mismo para Z, nos queda esta ecuación, despejamos P, aplicamos exponencial a ambos lados. Recuerden que por propiedad de logaritmos este valor puede pasar al exponente. Pasamos al exponente, hacemos antilogarismo y nos queda esta expresión de P igual a P sub 0 por temperatura inicial menos alfa z sobre temperatura inicial elevado a este exponente. Ya tenemos una expresión que nos puede explicar esta curva. La curva en la troposfera la podemos replicar con esta ecuación. Si se toma presiones a nivel del mar, pues sería P sub 0, presión a nivel del mar, la temperatura a nivel del mar, Z, bueno, Z0 que se toma acá, pues sería la del nivel del mar. Podemos encontrar presión a cualquier punto, presión atmosférica a cualquier punto, teniendo estos valores en cualquier punto de la atmósfera. Vamos a hacerlo para solución de un gas en proceso isotérmico. Pues el proceso isotérmico pues partimos de la ecuación original, que es de P igual a menos gamma de Z, le sacamos la integral a ambos lados, pero pues este peso específico en un gas depende también de la presión. Para hallarlo, simplemente usamos la ecuación del proceso isotérmico, que es presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final, y obtenemos, por ejemplo, podemos reemplazar volumen, que es igual a masa sobre densidad. En ambos lados, la masa pues siempre será constante, y por lo tanto se elimina y nos queda solamente densidad. Como densidad es igual a peso específico sobre gravedad, pues reemplazamos la densidad con peso específico y gravedad, y al final obtenemos una expresión del peso específico en función de la presión, con peso específico inicial conocido, presión inicial conocida. Este valor lo reemplazamos aquí, el peso específico. Ya lo reemplazamos en la ecuación diferencial, simplemente hacemos la integral normal. Hacemos separación de variables, se pasa al lado izquierdo, nos queda en el lado derecho simplemente la derivada de z. Este lado izquierdo pues es 1 sobre el logaritmo entre P sub 0 y P sub f, aprovechando las propiedades del logaritmo, lo podemos dar de esta manera. Igual a menos gamma z sobre P sub 0 multiplica a la derivada de z, perdón, a la integral que z evaluada entre zf y z.
Como este logaritmo, podemos aplicar exponencial a ambos lados, me quedaría presión final igual a P0 por E elevado a estos términos. Ya tenemos otra expresión para la presión o variación de la presión con la altura para hacer proceso térmico. Un ejemplo numérico, poniendo que la atmósfera prevalece condiciones isotérmicas, calcula la presión y la densidad a una elevación de 2000 metros sobre el nivel del mar. La presión inicial es 0, Z0 es presión inicial 10 a la 5 pascales absolutos, y la densidad inicial es 1,24 kilogramos de metro cúbico. Simplemente reemplazamos en esta ecuación los valores. Presión inicial 10 a la 5 pascales absolutos. Del peso específico de densidad por gravedad sería 1,24 kilogramos metro cúbico por 1,81 metros segundo cuadrado, que es el peso específico dividido otra vez sobre la presión inicial, 10 a la 5 pascales, por Z final, que es 2000, menos Z inicial, que es 0. Eso nos da, pues, este valor de 684, perdón, 78,404 metros metro cuadrado. Y la densidad final, pues, la despejamos de aquí de esta ecuación. Densidad final, despejamos de aquí de esta ecuación, reemplazando por los valores que ya tenemos. 1,24, que es la inicial, más la presión final, que es 78,404 metros cuadrados sobre 10 a la 5 pascales absolutos. Aquí podemos dividir newtons metro cuadrado sobre pascales porque es la misma unidad, ¿no? Parece que fueran dos unidades diferentes, pero es la misma unidad. Pascales sobre metro cuadrado. Nos da 97,2 kilogramos metro cúbico la densidad. Entonces, en esta sección hemos reducido la ecuación diferencial de presión, la hemos ordenado para fluido, un fluido líquido, un fluido gaseoso, y hemos obtenido pues sendas ecuaciones para cada uno de ellos. Aquí hay unos ejercicios propuestos para que los revisen. Calcula la presión a 1500 metros de profundidad en el mar, considerando el agua compresible como con peso específico, incompresible con peso específico de 10,25 kilogramos metro cúbico. B, considerando el agua compresible con un módulo de elasticidad volumétrico de 21.000 kilogramos centímetros cuadrados. Recuerden que si uno se sumerge, por ejemplo, en el mar, pues a medida que se sumerge, a medida que aumenta la profundidad, pues la presión es mucho mayor, ¿no? La presión de vapor de agua está a 20 grados centígrados. Perdón, la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados es aproximadamente 0,24 kilogramos centímetro cuadrado, expresar en altura equivalente de agua. Entonces, quieren convertir este valor a metros de columna de agua o en columna o en altura equivalente de agua. Aquí utilizan pues presión igual a gamma por h. Y allá el valor específico, el valor del peso específico del aire a la presión atmosférica al nivel del mar a 15 grados centígrados, usando ecuación de estado de los gases perfectos. Calcular presión atmosférica a la elevación de 6.000 metros sobre el nivel del mar en milímetros de mercurio en las siguientes condiciones: con densidad del aire constante, temperatura del aire constante entre el nivel del mar y los 6.000 metros sobre el nivel del mar,
a proceso isotérmico, isoentrópico, isentrópico. O sea, el peso específico del ejercicio 4.3 y presión atmósfera estándar. Entonces van a saber el peso específico que han calculado de este ejercicio para hacerlo. ¿Qué hacen este ejercicio? Pues para que practiquen el uso de las ecuaciones. Listo, chicos, dejamos allí. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, chicos, si no tienen una pregunta, pues dejamos allí y tengan feliz tarde. Gracias, profe. Gracias. Luego. Gracias,